Bueno, déjeme saludar a otra mujer, a una amiga de la casa, a una persona que forma parte de esta familia sin censura y que también anda muy activa en redes sociales y en otras trincheras, opinando como debe de ser, sin censura. Le agradezco mucho a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, que nos acompaña como todos los martes. Doctora, muy buenos días todavía. ¿Cómo estás, Vicente? Pues qué bueno que me tocó hablar despuesito de tu invitada, que yo creo que fuiste muy amable y muy, incluso muy elegante en tus preguntas, pero discúlpame, pero qué descaro, Vicente. ¿Cómo es posible que una persona que se postula a un cargo ni siquiera asuma, digamos, ya la responsabilidad de su propia trayectoria? ¿Cómo que gobernar sin colores? Eso es una metáfora muy absurda cuando de lo que se trata aquí es de posturas, de ideología, de toma de posición por temas. O sea, claramente hay una diferencia, y si ella no la puede ver, de verdad, Vicente, yo estaba que no podía dar crédito de las cosas que te respondía esta mujer, y sobre todo cuando dice que busca representar a todos. A ver, la política no significa, y también hablando de Dios, bueno, por favor, ¿qué no sabe que nuestras leyes desautorizan el uso religioso para hacer proselitismo político? ¡Qué descaro, qué banalidad, qué es manera, digamos, de ridiculizar la política misma, Vicente! Y este cambiadero de partidos es como andar cambiando de calzones. De verdad, Vicente, me da muchísima vergüenza, y yo cuando lo oía, nada más me iba así como que, digamos, envalentonando, porque decía, esta gente, de veras, ¿dónde tiene la cabeza y dónde tiene la decencia, Vicente? Ay, caray, pues para lo duro, ahí está la doctora Leticia Calderón Chelius, que suelta con todo después de esta entrevista. Y ya lo había advertido usted en Twitter, que venía a dejar la víbora chillando, como digo yo. Y me imagino que está tan enchilada como muchos estamos por el acto de intimidación en la Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, contra el director del portal El Soberano. Y entiendo, porque los panistas se están jugando el tesorito de lo que significa, pues, la Benito Juárez para el panismo en general de nuestro país. Ya hay que poner este tema en contexto, Vicente. Mira, efectivamente el PAN, pues sabemos muy bien que ha ido a la baja, ha ido perdiendo lugares y sobre todo identidad, porque ya en el momento en que hay este cambiadero de partidos o se alían entre los que eran adversarios políticos, se supone que por ideología, se supone que por proyectos, se supone que incluso por modelo de país que cada uno persigue y que va empujando desde sus trincheras. Entonces, ese partido se fue desdibujando, pero en algunos lugares, como sabemos que en Querétaro, de repente un poco en Guanajuato, de repente, digamos, ocurre en la Ciudad de México, que nunca han tenido una gran presencia, porque además, pues son un partido que se dice a sí mismo conservador, pero ni siquiera entienden el sentido del concepto, digamos, no estoy hablando en términos de conserva de productos de comida, estoy hablando en términos ideológicos. Entonces, incluso caen en su propia trampa. En la Ciudad de México ellos han logrado mantener un bastión político que es la alcaldía Benito Juárez, y han, digamos, exacerbado la desigualdad, presentándose como una alcaldía que es diferente a las otras, donde presumen que hay una diferencia, digamos, de la población, casi como si fuera una población de otro planeta o de otro perfil, ¿no? Pero distinto al resto de la Ciudad de México, cuando no es así. Y eso lo han hecho en un ánimo de exaltar este espíritu muy aspiracionista de un sector de la clase media mexicana en general, y sobre todo, bueno, pues con una idea de tratar de distinguirse, ¿no? Del populacho, como dicen acá estas personas. El problema es que llevan 20 años agarrados del presupuesto y que desde aquí, Vicente, han controlado lo que son muchas fuerzas políticas del PAN, como te decía yo, en otras entidades, pero también ahí está el misterio, el tema del presupuesto. Y ahorita sí se está jugando algo muy fuerte, que es que por primera vez hay una candidatura acá muy interesante que les está dando, digamos, fuerza, y les está haciendo que salgan hasta a hacer campaña, porque ni siquiera salían. El señor que es el alcalde actual y que pretende reelegirse, bueno, pues quería nada más, y no te quiero decir cómo está lleno estos rumbos de una publicidad ostentosa, hecha de un lujo que uno diría,
Oye, pero ¿por qué gastan así si ya hay redes sociales, Vicente? Y no te creas, eso es parte también de todo un mensaje simbólico que se le trata de dar a la población de estos rumbos. El asunto es que, y esa es mi molestia, es que, bueno, sacan una serie de reportajes porque eso es parte también de la información que corre, y te digo yo, no solo en las redes, sino también en los medios de comunicación, y el grupo que hace el reportaje, estos chicos del Soberano, bueno, pues que además es un medio de YouTube, ni siquiera es que me digas que es en el canal de las estrellas, ni mucho menos, pues resulta que van y atacan directamente no solamente el director del Soberano, sino que también es quien da la cara en el reportaje, Alfonso Flores Durón, que yo no lo conozco, es un chavito, jovencito, simplemente veo el reportaje, pero después la siguiente nota es, van y le hacen un acto de intimidación, Vicente, terrible, y esa es la nota. Es muy interesante lo que logró al final de cuentas el PAN en la alcaldía Benito Juárez, que es levantar el tema gracias a su acto de intimidación y acto agresivo de enviar gente golpeadora a su propio domicilio, y que, bueno, al final de cuentas se volvió una nota. Qué paradoja, ¿no? Y entonces obviamente nos da la oportunidad ahora sí de hablar del tema, de un cacicazgo político de un señor que se llama Jorge Romero Herrera, que ha sido el que está detrás de todo esto. Y ojo, lo dejo por aquí, Vicente, nada más para que tengan la nota. Ese señor, junto con Luna y Toledo, también de otros partidos, fíjate, ahí es donde se alían el PAN, en su momento con el PRD, con el PRI, se alían, y bueno, ahí no estaba, en ese triángulo no estaba el PRI, porque pues no está en el poder en México, en la Ciudad de México por lo menos, ¿no? Y entonces se alían, fíjate qué cosa tan lamentable, Vicente, con el tema del recurso que hay para la reconstrucción de quienes padecieron a la hora del temblor del 2017. Esta gente desvirtúa el uso de ese recurso y simplemente, ¿dónde quedó la bolita? Veto a saber. Entonces, diga, cuando se empieza a sacar toda esta información, donde los candidatos del PAN, por este golpeteo y por esta intimidación, suben el tema a la palestra nacional, y te diría yo que internacional, porque nos están oyendo muchas personas pues de muchas partes que a lo mejor vivieron en la Benito Juárez o tienen familiares en la Benito Juárez. Entonces, digamos, es un momento interesante, se está jugando mucho, los candidatos que están, digamos, son adversarios, tienen peso, tienen relevancia, entonces vamos a ver una elección mucho más interesante de lo que muchos se imaginan, porque se juega no solamente, decía yo, lo del presupuesto, sino también un bastión que ha mantenido ese partido con mucha corrupción y con muchas mentiras, Vicente. Entonces, sí, me tiene muy molesta, pero más que molesta, incluso te diría que impresionada del manejo tan burdo de su propia campaña para subir un tema, pues que se hubiera quedado en lo local, ¿no? Pues una alcaldía ahí perdida en un país tan enorme, y no, le hicieron el milagro, lo subieron a la palestra internacional y movilizaron muchas voces, Vicente. Así es. Oiga, doctora, ¿y qué me dice del caso del señor, de don Honorable? Sí sabe a quién me refiero, ¿no? Sí. Bueno, claro. Ahora resulta, doctora, que como ya no está en el bote y ahora salió con puro en la mano, en camioneta Mercedes, de traje, ya volvió a ser el señor Alonso Ancira. Hágame usted el favor. Mira, Vicente, ese es el problema, que cuando tú tienes gente que ha sido, digamos, abiertamente criminal, y yo quiero poner esto muy enfático, Vicente, que tenemos que entender que esta gente que hace fraudes chiquitos o monumentales, como los que este señor, no es ningún don, sino simplemente vamos a decirle el señor Ancira, ahora sí que Ancina, fíjate que es muy grave, porque no acabamos de captar que ese dinero que le robaron al presupuesto nacional por la vía del fraude, por la vía de comprar algo que valía una baratija, pero que el gobierno mexicano obviamente pagó muchísimo, 100 veces más para beneficio de privados, como es el caso de este señor, en el caso de Fertimex. Bueno, lo que tenemos aquí es que es un dinero que no llegó a seguridad pública, a salud, no llegó a educación, no llegó a banquetas, Vicente, no llegó
a las fiscalías que necesitan recursos en casos de la criminalidad que se desborda, y como ha ocurrido en muchas ocasiones, la propia gente tiene incluso que buscar a sus seres queridos porque no hay recursos. Entonces, todo eso, y cada vez que ustedes digan es que no hay recurso, hay que voltear a ver estos fraudes multimillonarios, porque si no nos quedamos en una lectura muy superficial de creer que, bueno, este cuate hizo un fraude, digamos, buscó cómplices al interior del propio gobierno, que digamos ya estamos empezando a ver para arriba, mucho más para arriba, y arriba de él solo estaba Lozoya, y arribita ya sabemos que Videgaray, y bueno, el jefe de Videgaray, que es ni más ni menos Peña Nieto. Entonces, en ese escenario, si no hacemos la ecuación en la cual cualquier acto de corrupción va en detrimento de lo que a cada uno nos corresponde como ciudadanos de México, ahí es donde yo creo que empezamos a calibrar lo que significan estos fraudes. No es nada más que abusaron, se llevaron de dinero, y ahora, bueno, mira, va a regresar, qué buena onda, 216 millones de dólares, Vicente. En pagos chiquitos, pues para que no le duela tanto, ¿no? Y además a lo largo de 3 años, y además, ojo, el juez no permitió que la multa fuera más alta, no le cobraron incluso intereses de lo que ya había obtenido con las ganancias que pudo hacer a propósito de esta transacción, no le cobran intereses, y además, bueno, pues que lo pague ahí como en 3 mensualidades, en 3 pagos, digamos, diferidos, para que no le sea tan duro el golpe, y bueno, pone de garantía algunas propiedades, pero el juez dijo, no, tampoco hay que abusar, no hay que pasarse de ponerle una multa aún mayor como si lo pedía la fiscalía. Entonces, ojo, aquí estamos en este terreno donde, insisto, el tema de la corrupción, si no lo vemos como un crimen directo a nuestras propias personas, lo dejamos en esta dimensión de la, digamos, de la anécdota de lo mexicano, de que, ay, sí, que se robaron y nos dejaron sin lo que hubiera sido un beneficio directo. No, señores, el problema es que eso efectivamente va contra el bienestar de un país que tendría que ser inmensamente, digamos, mejor distribuido. Ya olvídense de si rico o no rico, pero por lo menos no las carencias que se han vivido y que explican muchos de los temas sociales que todo el mundo aquí podríamos, digamos, señalar. Entonces, eso es lo que yo diría, Vicente, porque si no, nos quedamos solamente en el acto de que este señor, con la prepotencia que suelen tener estos personajes, pues sale el puro multimillonario, ¿no? Así muy ricachón, ya en su camioneta muy blindada seguramente. Bueno, pues porque claro, nada en dinero. La pregunta es, ¿por qué una gente con tal nivel económico tiene que robar, sabiendo que además vive en un país que le beneficiaría que estuviera mejor, que le beneficiaría una situación económica mucho más, mejor para la mayoría, porque justamente hasta él y sus negocios le beneficiarían? ¿Por qué? ¿Dónde está este nivel de abuso y la complicidad? Y que no se nos olvide, Vicente. Ahí está Emilio Lozoya, seguramente viendo el horizonte con una margarita juntos, y no me refiero a margarita, aquella otra, pero pues acá bebiéndose algo, un cóctel del mediodía, viendo el horizonte, porque él está tranquilo, Vicente, tranquilito en su casa. Y eso es lo que te diría al respecto, Vicente. En la tercera ola de COVID que ya advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy se vacuna con AstraZeneca, ya sacarán sus fake news los odiadores de Andrés Manuel López Obrador, pero también ha habido un turismo de vacunación hacia Estados Unidos. Se habla hasta de ministros, se habla de funcionarios, y se habla también de una insensibilidad, irresponsabilidad de esos que se fueron de vacaciones, esos que han atiborrado playas, han atiborrado centros comerciales, han atiborrado tianguis, y que cuando se enfermen y cuando venga esta tercera ola van a querer tronar los dedos así para que lleguen las vacunas que nos tienen detenidas las farmacéuticas, a pesar de que ya se hicieron los pagos, y vendrán los de los medios de comunicación a decir que todo va mal por culpa del gobierno. Hay tanto que abonar acerca de esto, doctora. Híjole, cada tema es un tema, Vicente, y para decirlo así como muy global, pues obviamente la preocupación porque empieza un repunte en términos del contagio de COVID, que acuérdense que es de estadística pura, o sea,
empieza, y la cantidad de población que somos, pues empieza a difundirse, ¿no? Y este es el problema, que el contagio pues tiene una espiral y de repente se magnifica. Aquí el asunto es que podemos todavía mantener que aunque se diera esta espiral, no creciera mucho, y eso sí depende mucho de la población, y creo que por eso es importante retomar el tema. Y la otra es que efectivamente aquí se abren muchos frentes. Uno que tú mencionaste tiene que ver con el turismo COVID, que no es tanto, y no creo que solamente de algunos sectores en la sociedad mexicana. Yo creo que en general en muchos países está la gente viajando, sea a Estados Unidos, incluso a Rusia, también a Rusia hay un turismo, pero también lo está promoviendo los propios gobiernos sin decirlo abiertamente. En el caso de Estados Unidos, en Texas concretamente, porque como sobran vacunas, fíjate, ahora sí que esa es la muestra de la desigualdad planetaria, ¿no? A unos nos faltan y a otros les sobran. Y ellos como les sobran, porque además mucha gente no se quiere vacunar por ignorancia y por esta idea tierraplanista del mundo y de que creen que es un castigo de Dios, bueno, pues el problema ahí es que el contagio continúa. Y no se nos olvide que en Estados Unidos hay más de 500,000 de personas que han fallecido por esto. Entonces, si uno les cae bien 20, pues lo que está pasando es que están sobrando un número importante de vacunas que sí tienen que ser pues utilizadas, aunque pues obviamente también Estados Unidos se está cubriendo con su stock, y por eso también una parte del que guarda, y eso ha propiciado mucho que algunos sectores de la sociedad mexicana que tienen recursos, ojo con esto, no es un turismo fronterizo, porque acuérdense que además desafortunadamente se anunció que se amplía el periodo para tener cerrado el cruce fronterizo salvo cuestiones de emergencia acreditadas. Entonces, la vida en la frontera está truncada por esto, por esta dinámica que siempre es de dos países y ahora está pues truncada. Y este turismo COVID en realidad se da en niveles de población que puede volar y tiene capacidad de instalarse pues unos días y regresar, porque pues tiene que regresar en un mes a Estados Unidos. Entonces, fíjate que a mí no me parece mal, te voy a decir por qué. Una, porque a Estados Unidos le sobra. Porque este es un tema que que tenemos que quitar el sesgo de lo nacional y deberíamos de entender que es planetario. Si no nos vacunamos todos y eventualmente todo mundo tiene acceso a cierto tipo de apoyos con el tema del COVID, pues esto no se va a frenar o no se va a mantener en un nivel pues aceptable, digamos, de que los contagios se contengan. Y al final de cuentas también le quita, ojo con esto, una bandera a esa oposición mezquina que critica de manera permanente la estrategia de vacunación con lo que hay, ¿no? En México sí hay vacunas, las que se han ido comprando, incluso hay pagadas más de las que hemos recibido hasta este momento por esta acaparación que se ha acaparado las vacunas en países como Estados Unidos, que es el productor principal para nosotros en un nivel, y lo que sí tenemos es que entonces esta población que tiene recursos pues no tiene razón para no poder si tiene el dinero para tomar un avión, ir, vacunarse, y entonces no estar presa o no estar sujeto a que haya o no vacuna por su edad, ¿no? No estaríamos hablando ahora de las personas de más de 60 años, porque eso está pues a punto de concluir en México ese proceso. Entonces, me parece, fíjate que es interesante, porque a diferencia de otros países, donde no se pueden dar este tipo de procesos pues tan cotidianos, nosotros tenemos una relación intensa y todo mexicano tiene algún familiar en Estados Unidos y seguramente, o estas personas que vayan, pues tendrán recursos para pagar un avión o lo que sea, no es el punto. Pero sí creo que le baja, si alguien te dice ahora, es que no me puedo vacunar, dile, pues tómate un avión y vete a Houston, vete a San Antonio, vete a Los Ángeles, allá les sobran y las están incluso promoviendo, Vicente. Entonces, eso es muy interesante para verlo en un sentido no tan, digamos, si tú quieres, no tan purista, de que que se vacunen o no. Bueno, al final de cuentas, Estados Unidos tiene las vacunas, las están promoviendo y hay quien se las pueda comprar, pues bueno, querían pagar por las vacunas, pues bueno, que vayan y paguen allá porque les va a costar carito, pero bueno, evidentemente tendrán el recurso. Y mientras acá avanza la estrategia, porque además, y esto es un tema importante, seguramente esto de la vacuna va a ser cada año, Vicente. Entonces, ni para qué hacernos a un lado de que no se van a necesitar generar
vacunas, bueno, ya de manera, pues yo creo que para toda la vida, ¿eh? Doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre es un placer saludarla los martes, aunque la sigo todos los días porque anda activa en los temas más importantes de nuestro país y del mundo. Invito a la gente a que la siga en @LetiChelius, así la puede encontrar en Twitter, y le mando un abrazo, doctora. Igualmente les mando un abrazo grande y cuídense de esta, presumible tercera ola que anuncia con lastimar mucho si no tomamos precauciones, Vicente. Así es, tomemos las precauciones. Es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.